Continuamos con Reto Proactivo y con el tema de conocimientos concretos de plataformas sociales, políticas públicas. Y Celeste, tú como académico, como investigador y ahora futura doctora, quisiera consultarte porque muchos hablan acerca de los cambios de hacer cosas en campo, pero es bien importante la investigación, la documentación, toda esta vena que ustedes llevan como profesores. ¿Por qué cambia la sociedad? El investigar, el aportar estos estudios que nos has compartido. Bueno, yo estoy actualmente trabajando en parques nacionales, estoy trabajando en políticas públicas de conservación y básicamente mi idea es cómo la gobernanza, el concepto de gobernanza ambiental explica, ¿no? de una mejor manera la situación del Parque Nacional Iztapopo hasta el momento, ¿no? Que es mi estudio de caso. Es decir, dado que los parques nacionales fueron decretados en el 38, y en el caso en específico con mi parque fue en el 38, con Lázaro Cárdenas, ¿por qué? Y dado que el modelo no ha, mi intención es proponer, el modelo no ha funcionado o no ha funcionado de la manera más correcta, ¿no? Se han hecho esfuerzos de conservación, pero no ha tenido el impacto que debería de tener, ¿no? Esta política pública, este decreto de Parque Nacional. Entonces, es considerar el concepto de gobernanza ambiental como una explicación de lo que sucedió en el Parque Nacional desde su creación hasta el final, ¿no? O sea, hasta ahorita 2012, creo que lo voy a dejar hasta 2012. Entonces, justamente, pues en la parte académica, ¿no? Lo que hacemos un poco nosotros como investigadores, pues es tratar de explicar, ¿no? Cómo a través de estos estudios de caso puedes dar elementos de cómo un concepto teórico como es de gobernanza ambiental puede ser aplicado, ¿no? y puede ser explicado de mejor forma, ¿no? A través de un parque nacional, ¿no? A través de una historia, pudiéramos decir. Entonces, básicamente esa es como mi propuesta de doctorado, ¿no? de tesis. Y es bien interesante el hablar de parques. Creo que parques es algo que hace falta mucho y son un ejemplo de paz social. ¿Por qué el desarrollo de parques vale la pena, Celeste, en tu experiencia? Bueno, porque ha sido el instrumento de política pública de conservación más importante que se ha generado en los últimos años, porque siguen siendo eficientes hasta cierto punto, pero justamente mi propuesta es que tienen que ir más allá, ¿no? Tienen que considerar la parte de gobernanza ambiental para poder ser realmente efectivos, ¿no? Entonces, los parques nacionales han tenido una historia pues como a medias luces, ¿no? O sea, a veces en algunos casos exitosos, en otros no tanto. Y por ejemplo, para mí el Parque Nacional Iztapopo pues es como un ejemplo muy extremo, ¿no? Dado que está muy cerca de la Ciudad de México, muy cerca de Puebla, ¿no? Es un parque que tiene como presencia en diversos estados, ¿no? Implica una coordinación estatal también muy importante. Implica también, fue un decreto que se propuso y que las comunidades, por ejemplo, no lo aceptaron, no se expropió de manera adecuada, no se les pagó a los ejidatarios, ¿no? El equivalente por sus tierras. Entonces, tiene una serie de problemas, ¿no? A nivel local, ¿no? Estatal, que me parece muy interesante, que nos puede dar como mucha luz de cómo este concepto, ¿no? que he estado comentándoles de gobernanza ambiental puede justamente explicar, ¿no? de mejor manera lo que sucedió ahí, ¿no? y de diferentes niveles. Es súper interesante que la introducción de, como dices, políticas de conservación sea correcta, porque por un lado abres un parque y por el otro lado lastimas o retiras el patrimonio de muchas personas, ¿no? Así es. Y lo vemos en distintos proyectos que constantemente se están innovando y hace falta esta planeación, esta investigación. Sí. Celeste, ¿qué tan importante esta es inclusión? Esa inclusión? No, es importantísimo este concepto, ¿no? Y te digo, y me siento como muy tranquila porque los objetivos del milenio lo están considerando dentro de esa agenda. Digo, a lo mejor es como demasiado optimista, pero cada vez se está considerando más este concepto, ¿no? Desde diferentes ámbitos. Entonces, eso es muy importante. Y tocando la inclusión, siempre se habla, bueno, en temas sociales, el partir del diagnóstico, el acudir a la persona que habita al lado del parque, que está, como tú decías, al lado del parque eólico. ¿Qué tipos de diagnósticos funcionan, no? Porque muchas veces se abren empresas y simplemente se abren, ¿no? Se abren organizaciones de la sociedad civil o ONGs y funcionan así nada más en el ejercicio de hacer buena onda, en ayudar.
pero no tienen un proceso de diagnóstico social. ¿Algunas herramientas o ideas que nos puedas compartir para no, digamos, atinarle realmente y hacer cambio? Bueno, tienes que hacer un estudio cualitativo, ¿no? Hacer entrevistas directas con las personas, ¿no? que viven en estas comunidades, tratar de ver exactamente cuál es su concepción acerca del recurso, ¿no? Digo, hay diversas formas de poderlo hacer, pero a lo mejor yo aplico esa y por lo tanto es la que sugiero. Es como incorporarlos, a ver, ¿tú cómo estás tomando este recurso? ¿De qué manera lo vives? ¿Qué es lo que representa para ti? ¿Cómo lo incluyes en tu vida cotidiana? ¿No? ¿Cómo es que accedes a él? ¿No? O sea, como saber como todas estas otras partes de acceso al recurso, ¿no? El recurso de uso común, diría Ostrom. Cómo es que accedes a este recurso de manera cotidiana y conocerlo a través de un estudio cualitativo. Yo lo sugeriría, ¿no? Que eso es importante, siempre estudiar previo a lanzarse. Sí. Y preguntarte, tú convives, tienes la suerte de ser profesor y convivir con muchos chicos jóvenes. ¿Qué es lo que más les preocupa? O sea, esta generación, año 2015, ¿qué es lo que se preguntan? Pues mira, yo creo que se preguntan si realmente es real, ¿no? Todo este tema de cambio climático. Se preguntan si realmente nos va a pasar algo, si es que seguimos con este nivel de degradación. Entonces yo lo que intento es pues darles los estudios, las investigaciones que las personas que saben, ¿no? han dicho acerca de cómo estamos a nivel global, ambiental. Eso es lo que un poco les propongo. También de que traten un poco de situarse, ¿no? desde la parte ética, cómo se relacionan con el tema ambiental. Entonces, esto los hace como reflexionar mucho, ¿no? A ver, estos estudiosos me están diciendo que efectivamente hay un problema, ¿no? Ahora bien, ¿cómo tendría que ser mi relación con la parte de la naturaleza? O sea, ¿cómo la veo yo? Si únicamente como una parte que me beneficia, como algo que me beneficia a mí, o realmente como algo que tiene un valor intrínseco, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que eso es sobre todo lo que les son las preguntas más importantes, ¿no? A ver, ¿realmente existe? O sea, no estoy tan convencido, ¿no? Entonces, es tratar un poco de convencerlos, de darles las herramientas, de explicarle que la historia ambiental, ¿no? O la historia de la humanidad ha tenido unas ideas, unas políticas que se han basado más en la parte económica, ¿no? que han buscado el desarrollo per se y que no han considerado otros elementos, ¿no? Les hablo, por ejemplo, también del concepto de desarrollo humano, ¿no? Que es un concepto de Naciones Unidas que justamente trata de incorporar otros indicadores, no solamente el Producto Interno Bruto, el económico, sino también la parte de salud, ¿no? La parte de educación, y cómo entre estos tres factores pudiéramos dar realmente una lectura de un país. A ver, es este país que también está en su índice de desarrollo humano, ¿no? No estamos hablando únicamente de la parte económica, estamos hablando también de cómo se está valorando también tanto la parte de salud como la parte de educación. Entonces, eso es como lo que yo intento mucho darlos en los cursos, ¿no? A ver, esto es lo que sucedió, vamos a partir, ¿no? de que esto no hubo una mala intención en sí, ¿no? por parte de estas personas, de estos políticos, de estos decisores, ¿no? Pero ahora tenemos otras herramientas, otros estudios que nos están dando luz sobre estas cosas. Vamos a tratar de ser pues, más inclusivos, ¿no? Vamos a considerar la salud, ¿no? Por ejemplo, el tema de calidad del aire, ¿no? La educación, ¿no? Vamos a tratar de ver todas estas partes para poder hacerlo más conveniente, más vivible, ¿no? Pudiéramos decir. Entonces, eso es lo que yo veo mucho en mis alumnos. Y es que eso es importante, como dices, algo vivible, algo inclusivo. Antes era normal nacer con un aire limpio, ni siquiera se te ocurría que se acabara una especie. O sea, es de verdad sorprendente lo atónito, lo gigante que se ha vuelto, y un poco se vuelve desafiante al ver que la política necesariamente en nuestro país lo vemos, ¿no? Las cifras ayer, 21 personas muertas solamente en etapa de precampaña. ¿Cómo es posible que se luche un poco? Bueno, son reflexiones complicadas, pero a la vez la parte natural. Yo creo que este llamado a regresar a los orígenes que nos compartes, a ser inclusivos, a movernos conforme procesos. Y yo te preguntaría, Celeste, como conclusión de todo esto que hemos platicado,
¿qué retos enfrentas tú como profesional y como persona a futuro? ¿Qué se puede hacer? Pues mi reto actualmente como docente es justamente lo que he estado diciendo todo este tiempo, que es pues esta reflexión, ¿no? Acerca de cuáles fueron las ideas, ¿no? Que rigieron en el pasado y cuáles deben de ser ahora nuestras ideas, ¿no? Tratar de dar cursos que sean como un referente a esta situación, ¿no? Que reflexionen acerca de este tema. Como académica, bueno, pues es demostrar esto que les comentaba, ¿no? Como un concepto que es ahora de moda, el tema del concepto de gobernanza ambiental, puede explicar de mejor forma lo que sucede en instrumentos de política pública que llevan ya muchos años definidos y cómo pueden ser innovadores, ¿no? O sea, cómo podemos verlo desde otro punto de vista. Como persona, pues ser mejor madre, ¿no? Tratar de inculcarle estos valores a mis hijos, en mi casa, ¿no? Con mi familia. Esos son mis retos, mis pequeños retos. Pues muchas gracias. Gracias por iluminarnos, por platicarnos estas nuevas tendencias, lo que está sucediendo. Y yo quiero compartir con nuestros audioescuchas o televidentes que puedan contactarse con Celeste si a alguien le interesa algo más detalle. Va a aparecer su información en los cintillos y recordarles que también esta parte de investigación del mundo internacional, de políticas públicas, es una alternativa viable para hacer el cambio. Mi nombre es Alona Starostenko y les agradezco mucho por haber estado en este capítulo tan especial de Reto Proactivo, recordándoles que lo puedes sintonizar a través de su televisión en Ultravisión y a través del canal de YouTube Centro Sustenta. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.